Ahí está mi pantalla. Y vean, por ejemplo, aquí me dice, pues esta persona no la entregó, esta persona sí la entregó, pero con retraso de 2 horas. Esta también la entregó, esta la vio, pero no la hizo. Y así, ¿no? Entonces, pues está padre porque ya tengo como que más control sobre las tareas, ¿no? Bueno, estoy abriendo el archivo del apunte. Este apunte ya lo tengo. Ah, bueno, y la tarea, pues yo espero que no haya sido muy difícil, pero ¿quién me puede hacer un resumen así rápido que pongamos aquí en nuestro apunte Yo, de la profe. diferencia, a ver, échamela, entre estocásticos y determinísticos? Sí, estocásticos versus determinísticos, ya que los estocásticos tienen muchas entradas y una salida únicamente en el sistema. Ujú. Y los determinísticos es el contrario, que, bueno, es que a cada entrada le corresponde solo una salida. Ah, eso sí. Bueno, a cada entrada le corresponde una salida. ¿Qué opinan los demás? A ver. ¿Qué encontraron en su tarea? Los que la subieron. Igual Están. el estocástico tienen varias entradas, pero solamente una salida, y los determinísticos de cada entrada corresponde cada salida. Es que si tuviéramos 2 entradas, corresponden 2 salidas. Ok, bueno, a mí me gustaría ponerlo más como condiciones, ¿no? O sea, los determinísticos, ofrecen la misma salida ante las mismas condiciones de entrada, ¿no? Mientras que los estocásticos ofrecen o presentan, sería la palabra correcta, diferentes salidas ay, ante las mismas condiciones de entrada, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Presentan. Es decir, ¿se acuerdan que ustedes en la secundaria hacían un experimento, ¿no? En el laboratorio de física y decían, a ver, vamos a poner las mismas condiciones para el experimento y todo el mundo tiene que tener las mismas condiciones. ¿Qué son esas condiciones? Ah, pues la misma masa, con el mismo resorte, a la misma temperatura, todos estamos a la misma altitud, y a cada quien va a reproducir el experimento y le tiene que dar el mismo resultado, con pequeñas variaciones, pero debidas a errores de medición y otro tipo de errores. Esos son los sistemas determinísticos, aquellos que si ustedes repiten el experimento con las mismas condiciones, por eso le pongo condiciones, y donde incluye las condiciones iniciales y la entrada, y los parámetros del sistema y las perturbaciones o aquellas entradas que no se pueden controlar, pero que sí se pueden medir a veces, pues nos tiene que dar el mismo resultado, la misma salida. En cambio, los estocásticos no, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, el determinístico, ¿qué es? Bueno, pues calientan el agua, y determinan su punto de ebullición en función de la altitud a la que estamos con respecto al nivel del mar. Bueno, pues a todos nos tiene que dar lo mismo, y si calentamos con la misma flujo de calor, en el mismo tiempo tiene que hervir 1 litro de agua. En cambio, un sistema estocástico, aunque ustedes repitan el experimento con las mismas condiciones, como aventar una moneda para ver si cae águila o sol, pues no siempre va a caer lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos las mismas condiciones de entrada y sin embargo la salida va a ser diferente. Es decir, a los estocásticos también se les conoce como probabilísticos. Ese es otro nombre. ¿Por qué? Pues porque se modelan con funciones de probabilidad.
no siempre con las mismas condiciones de entrada va a ocurrir la misma salida. Hay la probabilidad de que ocurra una salida y una probabilidad que ocurra otra, o otras, ¿no? En cambio, los determinísticos, pues se les llama igual, en contraposición, pues los no probabilísticos, ¿no? Si repetimos exactamente las mismas condiciones, siempre nos va a dar el mismo resultado. No hay funciones de probabilidad ahí metidas en las posibles salidas del sistema. Ok. Ahora, en cuanto a los de parámetros concentrados y de parámetros distribuidos, ¿qué fue lo que encontraron? Pues de entrada, ambos son tipos de sistemas determinísticos y los de parámetros concentrados son aquellos en los que el número de variables que intervienen en el modelo matemático que describe a dicho modelo es finito y estos se representan con ecuaciones diferenciales ordinarias. Mientras que los de parámetros distribuidos tienen un número infinito de variables que intervienen en el modelo y por lo tanto se representan con ecuaciones diferenciales parciales. Voy a copiar muy bien. Esa la sacaste del libro de Rodríguez, me imagino. Así es. Muy bien. Ahí lo explica en esa forma, en función de las variables que se utilizan para el modelo. Y luego, en consecuencia, dice, bueno, pues entonces se utilizan ecuaciones diferentes, ¿no? Pero a mí me gustaría que si queda bien claro el por qué un número de variable infinita me genera una ecuación diferencial parcial. No, la verdad es que no del todo, profesor. No, a ver qué opinan los demás. ¿Por qué? O sea, sí se entiende. Lo primero está muy fácil, ¿no? El número. Simplemente nos fijamos en el número de variables y pues es fácil, ¿no? Si es un número finito, pues entonces es de parámetros concentrados. Y si es un número infinito, pues entonces están distribuidos los parámetros. Pero ¿eso qué implica? En el sentido de que los parámetros, el número finito, sí se puede representar con una ecuación diferencial, mientras que un número infinito forzosamente genera la aparición de una ecuación diferencial, parcial, perdón. ¿A alguien le quedó claro? ¿Alguien lo investigó en algún otro lado? No como tal, pero pues ¿Qué como piensan? pues ya influye de que ya no está en función de solo una variable, entonces el que estén distribuidos es que pues trabajen a diferentes condiciones y pues se hacen las variables que la hacen parcial. Más o menos. A ver, ¿alguien más? Profesor, por ejemplo, yo encontré que en los parámetros distribuidos, Ajá. a lo largo del espacio, una variable puede tener cambios sutiles, como por ejemplo la presión en el ambiente, ¿no? En el aire, en el ambiente. Ok. La presión. Bueno, ok. O por ejemplo en un circuito eléctrico, que los cables no sean considerados como perfectamente conductores, sino que cada una de sus partes oponga cierta resistencia eléctrica. Ok. Entonces, como varían en el espacio, para modelar esa variación se puede representar con ecuaciones diferenciales parciales. Ok. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Se entendió? O sea que las parciales toman en consideración como detalles más finos en ese sentido. Sí, pero no solo detalles más finos, sino detalles que están distribuidos. Miren, a ver, les voy a poner un ejemplo. Que el que nos dijo su compañero del cable de luz es uno bueno, pero quizás hay uno mejor, que es lo que le llaman un reactor químico. A ver. Básicamente hay dos tipos de reactores químicos, los CSTR y los tubulares, ¿no? Sé que ustedes no son ingenieros químicos, pero llevaron química, ¿no? ¿O no? Entonces, vean, este es un reactor SCTR, ¿no? Bueno, CSTR en inglés significa
Se los pongo. ¿Alguien sabe qué significan las siglas? Antes de que las ponga. No, la verdad no. No se preocupen. Continuous Stirred Tank Reactor. Que se traduce al español como futuros Pues, ingenieros. que es constantemente agitado, ¿no? Eso. Muy bien. Se llama reactor de tanque continuamente agitado. Y ese básicamente es un tanque, así como un olla express, donde tienen algún sistema como una hélice que está moviéndose continuamente, o bien un sistema de recirculación. La cosa es que está agitado todo el volumen que está dentro. Entonces al tanque le van entrando pues un gasto de entrada de los materiales que van a reaccionar químicamente, pero por esta agitación, la temperatura y la concentración de los materiales es regular, es decir, prácticamente todo el volumen del material tiene la misma temperatura y la misma concentración. Para eso se diseñan este tipo de reactores. Pero hay otros reactores que no, que son reactores tubulares. De ahí su nombre, ¿no? Tienen el material, tienen el gasto de entrada. A ver, lo voy a mover un poquito. Inclusive el tubo se puede hacer cada vez más pequeño. Y al final ya tienen la salida, ¿no? Entonces ahí no ocurre eso. Aquí tenemos una temperatura a la entrada y luego la temperatura va cambiando hasta que a la salida ya tenemos una temperatura muy diferente de la entrada. De hecho, tenemos un gradiente de temperatura, ¿no? A lo largo del reactor existe lo que se llama un gradiente de temperatura. Y también, por lo tanto, como la reacción química depende de la temperatura, también tenemos un gradiente de concentraciones. No es lo mismo la concentración a la entrada que la concentración de producto y de reactante a la salida, ¿no? Entonces, si nosotros queremos modelar este sistema, aquí solamente van a aparecer derivadas con respecto al tiempo, ¿sí? Porque estamos considerando que la temperatura y la concentración, pues son uniformes en toda la masa que está aquí adentro, ¿no? En cambio acá no. Entonces, si nosotros queremos modelar, vamos a tener una parcial de la temperatura con respecto al tiempo, pero también vamos a tener una parcial de la temperatura con respecto a la posición. ¿Sí? Vamos a tener aquí una posición, es decir, con respecto al espacio, la posición de las moléculas con respecto a el reactor. Y entonces vamos a tener una parcial de la concentración con respecto al tiempo también, pero una parcial de la concentración con respecto a la posición. Y entonces ahí pues ya, es decir, la temperatura, las variables de interés, que son temperatura y concentración, no solo dependen del tiempo, también dependen de la posición. ¿No? Entonces, por eso se dice que el parámetro está distribuido, porque a lo largo de la posición, en este caso, van a existir, bueno, y si, ¿cómo les explico? Aquí en este caso es la variable, ¿no? La variable física, la que está distribuida a lo largo de, pero sí pueden cambiar algunos parámetros, porque por ejemplo el volumen depende de la concentración también. Entonces hay un parámetro que modela el volumen en la ecuación diferencial del volumen, que ese parámetro sí depende de la concentración, y como la concentración depende de la posición, pues entonces ese parámetro está distribuido a lo largo de la posición en donde esté la partícula en particular. No sé si me da a entender con eso mejor.
Sí, Sí, profesor. ¿Sale? Entonces, eso es lo que genera que los sistemas de parámetros distribuidos pues no puedan ser modelados por una ecuación diferencial ordinaria, que a fuerzas aparece una parcial, y generalmente es una parcial con respecto a la posición, ¿no? Por ejemplo, en los campos magnéticos, en los campos eléctricos, pues la intensidad del campo de ambos depende de la posición en la cual esté la partícula. Entonces, no solo dependen del tiempo, ¿no? Dependen de la posición. Por ahí aparecen también algunos modelos en termodinámica que dependen de la temperatura, por ejemplo, ¿no? O de la presión. Pero en general, para nosotros que no somos químicos, los cambios que aparecen es con respecto al tiempo y con respecto a una posición. Es cuando nos aparecen las ecuaciones parciales. ¿Vale? Bueno, pues ya con eso queda como que más claro, entonces, cómo clasificamos los sistemas. Y sí dijimos claramente que los que están marcados en amarillo son los que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un subconjunto del universo de conjuntos que son los causales, dinámicos, continuos, determinísticos, de parámetros concentrados, invariantes con el tiempo, lineales y de una sola entrada y una sola salida. Y si nos da chance el tiempo, podremos ver cómo eso se puede extrapolar a sistemas que tengan varias entradas, pero sí una sola salida. Para eso era toda la clase pasada, ¿no? Para que quedara bien claro el tipo de sistemas con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, podríamos modelar un CSTR, aunque no es parte del temario. En el temario no vienen sistemas químicos, solamente hidráulicos, térmicos, mecánicos y eléctricos, ¿no? Pero no tiene ningún problema. Es también un sistema CISO, lineal, invariante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí pasamos al tema de hoy, que es funciones generalizadas, ¿sale? Ese ya tengo aquí hecho el apunte, entonces nos podemos ir un poquito más rápido. Profesor, Sí, dime. lo que pasa es que una compañera, ayer le envié un chat diciendo que una compañera se había entregado al grupo. Y ahorita se quiere unir a la sesión. Perfecto. Miren, no lo vi ayer, los fines de semana sí casi nunca abro mi sesión de Teams. Entre semanas sí. No pasa nada, mándame, a ver, abro el chat. Sí vi, ahorita que prendí el Teams, que aquí tengo, miren, aquí se marca, ¿no? Que alguien me escribió, pero no le había dado clic para ver el mensaje que me enviaron. Es, ¿no? Alma Martínez, ¿no? Sí. Sale, ahorita la doy de alta. Dile que ahorita le va a aparecer. Déjenlo hago. Ya está. Entonces, ahorita le va a aparecer ya en su sesión y va a poder ver lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Aquí la reunión, dile que nada más le dé clic en unirse y ya está. Porfa, si tienes comunicación con ella, ¿no? Vale, gracias. No, ¿de qué? Y sí, les comento eso, ¿no? Sábado y domingo, pues sí, casi no me conecto, ni prendo la computadora. Profe, ¿Qué onda? Dime. Te escucho. bueno. Ahí te escucho perfecto. Perdón, profe. Yo también escribí porque, por ejemplo, no sé si sea solo con mi equipo o en general con los equipos, pero yo tuve un problema con el Teams porque cada que quiero entrar, digamos, como recomendó, lo bajé en mi equipo, en mi computadora, y me pide un código cada que quiero entrar al Teams. Y, por ejemplo, si no envío ese código, me aparece como que no estoy en sesión. Ya sé qué puede pasar. Mira, el Teams es de Microsoft. Entonces, probablemente no tengas ninguna cuenta de correo en Microsoft ni nada. Okay. Entonces, lo único que te pide es que al principio, cuando prendas la compu, te metas a tu cuenta
Y si no tienes correo ni nada, pues es muy fácil, nada más le das office.com, www.office.com. Lo voy a hacer para que lo vean. Ahorita van a ver cómo sí, debes de tener tu correo en Gmail o otra cosa y entonces prendes la compu pero no entras a tu sesión. Ok. Entonces, pero es muy fácil, te digo, nada más te metes a office.com Ujú. y abres tu sesión de Ok, Microsoft. entonces lo daría, digamos, lo abriría, normal, se puede decir. Sí, debería de abrirlo. Mira, ahí está, office.com. Lo abro y entonces me va a pedir, en caso de que no esté abierta mi sesión, que aquí yo creo que ya va a detectar que ya está abierta, porque ya tengo abierto el Teams. Mira, sí, ya está abierta. Ok. Aquí ya me presenta, pero si ponte me voy a salir de mi sesión y entonces te va a mostrar otra pantalla donde dice, ¿quieres ingresar? Y ya te pide el correo, tu password. Bueno, aquí, mira, no la puedo cerrar porque tengo abierto el Teams, ¿no? Entonces, Ok, perfecto, bueno. pero te va a aparecer aquí una pantalla que te diga, ¿quieres abrir tu sesión? Sí, ya, la abres, y nada más eso. Bueno. ¿Vale? Pruébalo así, si tienes problemas me comentas y vemos que... Sí, no hay problema. Órale, pues. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, pasemos, ¿no? Funciones generalizadas se les llama a ciertas funciones que se utilizan por lo regular para probar los sistemas dinámicos. Es decir, son como las señales de prueba. Si ustedes tienen un sistema de comunicación, pues tienen un audio que meten como prueba para que transmiten a través del canal y revisan del otro lado del canal si llegó la señal de prueba. Por ejemplo, en las televisoras mandan la barra de colores, ¿no? Alguna vez han prendido un canal, cuando el canal deja de transmitir, mandan una barra de colores, que es la señal de prueba, ¿no? Para ver si está llegando bien a través del canal de comunicación. Bueno, pues para los sistemas dinámicos hay esas señales de prueba que históricamente se han utilizado para saber cómo responde el sistema. Esas funciones que excitan el sistema históricamente son estas 4. Todas tienen el apellido de unitario y ahorita vamos a ver por qué. Entonces existe el impulso unitario, el escalón unitario, la rampa unitaria y la parábola unitaria. Esas son las señales de prueba que comúnmente se introducen a los sistemas y para el análisis, pues son las que predominantemente se han utilizado para analizar los sistemas dinámicos. Esto en el dominio del tiempo, porque si lo hacemos en el dominio de la frecuencia, la función de prueba que se utiliza es una senoidal pura, porque nos interesa otro tipo de comportamientos, por ejemplo, la distorsión armónica, la distorsión por intermodulación, etcétera, etcétera. Entonces, para los sistemas de comunicación en el dominio de la frecuencia, se prefiere una señal senoidal, pero para los sistemas de control en el dominio del tiempo, cualquiera de estas 4. Y de hecho, la segunda, que es el escalón unitario, se ha convertido como que en el estándar de las señales de prueba. Es la señal más utilizada. Pero bueno, vamos a conocer las 4, pero de una vez les indico que la señal preferida históricamente es la escalón unitario, ¿vale? Entonces, todos los sistemas tienen entradas. ¿Cuándo? Y todas las entradas excitan al sistema. Cuando nosotros conocemos perfectamente la entrada y la metemos a propósito, se le llama entrada. Cuando la entrada no la conocemos bien o no la metemos a propósito, pero entra al sistema, se le llama perturbación. Entonces ya aproveché en la definición de funciones generalizadas definir lo que es una perturbación. ¿Sí queda claro? Entonces una perturbación, apúntenlo, es una entrada al sistema que lo excita, pero que por lo regular no tengo forma de modificarla, ni a veces no tengo forma ni de medirla. Sé que existe, pero no sé cuánto vale. En el mejor de los casos, sé que existe y puedo medirla.
pero no puedo modificar. ¿Sí? ¿Podría repetirla? Se me fue un poco el Sí, audio. claro que sí. Entonces, una perturbación es una entrada que excita el sistema. Ujú. Y es más, con ustedes no lo he hecho, ¿verdad? No hemos creado un glosario. No, profe. Qué bueno que entonces aparece aquí la oportunidad. Parte de la formación que van a tener en este curso es a que aprendan a conocer la jerga de control. Sí entienden qué es la jerga, ¿no? Sí, el Sí, lenguaje. como el lenguaje. El lenguaje, exactamente. Entonces, le voy a poner aquí glosario. Ese tipo de lenguaje, de términos nuevos, que seguramente no han utilizado en otras materias, es el que se utiliza en el área de control automático. Ajá, entonces, voy a crear glosario, que es un archivo que todos ustedes pueden modificar. Va a estar libre para que ustedes lo bajen, lo modifiquen. Y va a estar allí en la sección de archivos. Entonces, cada que nos topemos con un término propio del área de control que no sea tan fácil de entender, pues vamos a añadirlo al glosario. ¿Sí? Ustedes me van a ayudar a hacerlo también. A veces le diré, a ver, pues esto ponlo en el glosario para que quede como que todos entendamos lo mismo y quede para que cuando se topen con el término, pues, como un diccionario, hablan el glosario, y ya no se acuerdan bien, pues ahí viene definido, ¿no? Entonces aquí voy a definir lo que es una perturbación. Es una entrada externa que excita al sistema y que por lo regular, y que no se tiene, bueno, voy a poner por lo regular, y por lo regular no se tiene forma de modificar. En el mejor de los casos, se puede medir. En el peor, pues no se puede medir. Lo único que sé, a veces de las perturbaciones, es sé que existen, sé en qué parte del sistema entran, pero no la puedo medir, y por supuesto no tengo control sobre esa variable, ¿no? Se da en la naturaleza, digamos, y en el mejor de los casos puedo poner un sensor ahí para saber cuánto me está afectando, pero no puedo controlarla, ¿no? Uh-huh. A ver, díganme un ejemplo de una señal de perturbación o de una variable física que sea una perturbación. La vibración de un auto cuando está en movimiento. La vibración de un auto, sí, muy bien. Si tú quieres estabilizar algo, sí. ¿Había otra? La identificación del sujeto. Podría ser en los sistemas que son fuera de la atmósfera, la radiación solar. Sí, cómo no. Por ejemplo, si estás diseñando un colector solar, y te interesa medir la irradiación, que así se llama, la energía que viene del Sol, esta se modifica a lo largo del tiempo conforme a diferentes factores del Sol, ¿no? El Sol tiene sus ciclos, entonces esos ciclos modifican la energía total que está llegando a la superficie terrestre. Y esos ciclos, aunque ya tienen cierto modelo, pues no se puede modificar. Dependen de los ciclos del Sol. Pero sí se pueden medir, al menos, ¿no? Ahí sí podemos poner un pirheliómetro o un piranómetro y medir cómo está cambiando la irradiación solar. Pero hay uno muy, Profe, sí. ¿podría ser el viento? O sea, bueno, las ráfagas del viento y la velocidad a la que cambian. Así es. Por ejemplo, si tú tienes un sistema térmico, aunque lo tengas aislado, un ejemplo de eso es su boiler, donde calientan el agua,
pues no es lo mismo un día que haga mucho viento a un día donde no haga absolutamente nada de viento, ¿no? Vamos a tener mayor pérdida térmica cuando haya viento, y si la velocidad del viento es mayor, pues mayor pérdida térmica. Muy bien, pero hay una, ahorita que estás hablando de eso, hay una variable todavía mucho más sencilla de entender. Profesor, un ejemplo, sí. ¿puede ser el ruido? Sí puede ser el ruido. ¿En dónde estaría presente el ruido? No sé, por ejemplo, en un micrófono o en... No sé, cuando, por ejemplo, no sé, en una biblioteca podemos, o sea, sabemos qué ruido y podríamos medir los decibeles o la cantidad de ruido que se genera. Perfecto. Desde ahorita que les quede claro, todos los sensores presentan ruido. Todos, en mayor o en menor medida. ¿Hay forma de medirlo? Sí. ¿Hay forma de ponderarlo? Sí. ¿Hay forma de modelarlo? Sí. Y todo ruido es una perturbación. Muy bien, muy buen ejemplo. ¿Vale? Pero ese es el ruido, a diferencia del ejemplo que les estoy poniendo, es una perturbación aditiva. No quiero hacerlos bolas, pero hay perturbaciones aditivas y perturbaciones multiplicativas. Como su nombre lo indica, aditiva es aquella que se le suma a una señal. Multiplicativa es aquella que se le multiplica, generalmente a un parámetro. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. A ver si no los hago muchas bolas. Profesor, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero estas perturbaciones influyen como en nuestra tolerancia a la hora de modelar un sistema, o sea, la tolerancia de que sea un sistema, o sea, como en exactitud, digamos así. No sé si me entendí. Sí, cuando la perturbación es multiplicativa, precisamente entra a perturbar el valor de un parámetro, por ejemplo, ¿no? Tú diseñas un circuito eléctrico y le pones una resistencia. Y tú sabes que la resistencia tiene un código de colores que indica por el fabricante la tolerancia del error con el cual fue fabricada, ¿no? Hay tolerancia del 5%, del 3%, del 1%, o las más chafitas tienen una tolerancia del 10%, ¿no? Entonces, lo que indica el fabricante es que el valor va, por ejemplo, una resistencia de 100 ohms, más menos 10, pues, indica el fabricante que el valor real de la resistencia va a estar entre 90 y 110 ohms. Ese error se puede modelar como una perturbación multiplicativa del valor de la resistencia que estés utilizando en el modelo. Pero el ejemplo que puso su compañera del ruido de la medición de cualquier sensor, esa sería una perturbación aditiva, porque se le suma una señal estocástica precisamente de ruido blanco, que es el que se presenta en los sensores, a la señal útil que estamos midiendo, temperatura, presión, desplazamiento, cualquier variable física, y a eso se le llama entonces una perturbación, pero aditiva, porque entra sumándose a la variable, mientras que el otro ejemplo es una perturbación que entra multiplicando a la variable. Es todo un tema, las perturbaciones, pero ahorita lo importante es que entendamos su existencia y aprendamos a diferenciar cuando una entrada es perturbación o cuando no. Ok, un ejemplo que yo les quería poner de una perturbación que no es ni aditiva ni multiplicativa, sino que la variable misma, la variable física, es una perturbación per se, es la temperatura ambiente. O sea, la temperatura ambiente varía a lo largo del día y a lo largo de los años y a lo largo de la posición terrestre, y no tenemos ningún control sobre ella, a menos que tengamos un laboratorio con condiciones especiales y con aire acondicionado, donde mantengamos siempre las condiciones del laboratorio, que sí saben que debe de estar un laboratorio certificado a 20 grados centígrados, siempre, ¿no? No importa si afuera está nevando o estén en un desierto, un laboratorio controlado debe de mantener la temperatura a 20 grados, ¿no? Entonces ahí sí, bajo condiciones de laboratorio sí tenemos una temperatura ambiente constante, pero pues fuera de un laboratorio
tenemos temperatura ambiente. A veces la podemos medir y la podemos incluir dentro del modelo y saber qué tanto afecta a la respuesta de nuestro sistema a la temperatura. A veces pues no la podemos medir y simplemente decimos, bueno, sí, hay una modificación de la respuesta en función de la temperatura, quién sabe cuál sea, pero mínimo tenemos que tener modelado si es directa o inversamente proporcional y algún parámetro ahí que nos diga si aumenta o disminuye la salida. ¿Cómo ven? Es todo un tema, ¿no? Las perturbaciones. Pero bueno, les decía, ahorita nada más es identificar cuándo una entrada, una variable física es una perturbación per se, ¿no? Ok, entonces, creo que me desvío mucho, ¿no? La verdad es que son cosas muy interesantes. Entonces, las funciones generalizadas no son perturbaciones. ¿Sí? Ahí sí son entradas del sistema que conocemos perfectamente, que las metemos a propósito, que su magnitud la podemos escoger a nuestro gusto y que las podemos medir, por lo tanto. Son funciones, son entradas perfectamente conocidas, a diferencia de las entradas que son perturbaciones, son entradas desconocidas. Generalmente, digo, en el mejor de los casos las podemos medir, pero si no tenemos ninguna forma de modificar su magnitud, ni su forma en el tiempo. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la función más simple es el impulso unitario. Sin embargo, para estudiarlas, vamos a empezar. El impulso es la última que vamos a estudiar, porque es la más difícil de modelar. La más fácil de modelar es el escalón unitario. ¿Sale? Esta es su definición, vean. Se utiliza la letra griega mu con un subíndice -1. Luego vamos a entender por qué. Pero esa es la forma de definir la función. Mu a la -1, así deberíamos de leerla, como función del tiempo. Y como pueden ver, es una función bivaluada. Eso significa que tiene dos valores. Es discontinua. Justamente en 0 cambia de valor repentinamente. Para t menor que 0 vale 0. Para t igual a 0 cambia abruptamente a 1. Y ahí se queda para todo tiempo por encima de 0. Aquí está dibujada la función, para que la vean. Entonces es muy fácil. Para tiempos menores a 0 vale 0. En t igual a 0, su derivada se vuelve infinita, porque la pendiente se vuelve infinita. Llega a 1 y ahí se mantiene para todo tiempo futuro. ¿Por qué se le llama escalón unitario? Pues porque, como pueden ver, es un escalón cuya amplitud es unitaria. O sea, el tamaño del escalón es exactamente 1. Por eso tiene el apellido de escalón unitario. Esto quiere decir que hay escalones que no son unitarios, ¿no? O sea, el tamaño del escalón puede ser otro valor. Pero la función se define con una amplitud unitaria. Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos cuando sí nos sirve meterle un escalón al sistema, pero no queremos que sea unitario? Queremos que sea 10 veces el escalón, o 0.1 veces, o el valor que se nos ocurra. Bueno, la función permite ser multiplicada por una constante. Dependiendo del valor de la constante, si la constante es 1, pues va a quedar igual. Si la constante es mayor a 1, estamos amplificando el tamaño del escalón. Si la constante es menor a 1, pues estamos atenuando el tamaño del escalón. Inclusive la constante puede ser positiva o negativa. Si es una constante positiva, lo que va a ocurrir pues es que el escalón, en vez de, vean aquí, ¿qué pasa con una constante k positiva? Si yo defino la f de t como la función original, mu a la -1, función del tiempo multiplicada por la constante, la función va a seguir siendo bivaluada, pero en vez de moverse de 0 a 1, se va a mover de 0 a k.
Entonces el tamaño del escalón lo voy a modificar por el valor de la constante. Pero si la constante es negativa, pues entonces va a crecer hacia abajo. ¿Sí? Y a veces es útil utilizar una constante negativa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. No sé si quieren hacer el dibujo. Sí, dime. No, le dije sí, perdón. No pasa nada. De todos modos, yo les voy a compartir este apunte, pero por ahí digo cosas que a lo mejor no están, entonces, bueno, ustedes acomplétenlo. De hecho, el apunte va a quedar ahí para ustedes. Si ustedes quieren agregarle notas al apunte, es para ustedes el apunte, siértanse en la libertad de agregarle lo que ustedes, ahora sí que lo que ustedes apuntaron, sus aportaciones, y el apunte va a quedar aquí, de forma comunal, para que todos tengan libertad de agregarle. Eso sí les voy a pedir, no le quiten cosas, ¿no? Si quieren agregarle algo, agréguenle, pero no le quiten. Por ejemplo, ahorita lo que acabo de explicar, de que si la constante es negativa, el escalón se va hacia abajo, pues ya no lo dibujé. Si alguien lo quiere dibujar y agregarle aquí, bueno, si la constante es negativa, agreguen el dibujo y hagan el apunte más rico, ¿no? Para eso es. ¿Vale? Doctor. Sí, dime. ¿Ese apunte lo va a subir a Teams? Sí, no les puedo subir el apunte como tal, les subo la liga de OneNote, ok. Y ya ustedes van a entrar aquí a OneNote y ya lo pueden modificar a gusto. Y las modificaciones que hagan, ya nos van a aparecer a todos. ¿Sí? Hagan de cuenta que el apunte está guardado en la nube. Entonces yo les paso la liga y ustedes se pueden meter al apunte que está en la nube, lo modifican y todos vamos a ver las modificaciones que ustedes le hagan. Entonces, si quieren hacerle modificaciones aquí, abren un espacio o ponen una nota y agreguen lo que ustedes consideren. ¿Sí? Enriquezcan mi apunte. ¿Vale? De hecho, miren, una forma de enriquecerlo es pues aquí ya está la función. Yo la metí a mano con la tableta, pero la puedo escoger y meterla a matemáticas. Y a veces la traduce bien, miren, ahorita la tradujo mal. Tendría yo, sí, porque el 0, pues no lo interpreta como así, como el 0 con la rayita. Lo tendría que haber puesto normal. Y la F tendría que haberla hecho en una sola, en un solo gráfico, ¿me entienden? O sea, sin despegar el lápiz. Entonces, como lo despegué, pues lo interpretó como una, no sé qué letra griega es esta, y un menos, ¿no? En vez de interpretarla como una F. Entonces, así, una forma de mejorar los apuntes es que ustedes los metan, pues como funciones, como aquí. Bueno, eso se los dejo a su consideración. Para eso están los apuntes, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que luego digo, que no están aquí. Nada más las digo de forma hablada. Bueno, pues eso agréguele al apunte para que esté mejor, ¿no? Bueno, otra cosa que le podemos hacer a la función es desfasarla en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues defino la función mu a la menos 1, pero en vez de tener como argumento t, ahora tengo argumento t menos a, donde a es una constante positiva. De hecho, aquí no se los puse, pero a ver, se los voy a poner. A es una constante, aquí sí tiene que ser mayor que 0. Positiva. Y entonces, ¿qué le pasa a la función cuando la evalúo, cuando su argumento es t menos a? Pues la función sigue siendo bivaluada, entre 0 y 1, pero ahora, si yo sustituyo aquí el argumento, voy a tener t menos a menor que 0, y al momento de despejar, pues ya me queda t menos a. No sé si me da a entender. Originalmente, la función vale 0 para t menor que 0. ¿Sí? Ese es su argumento original. Cuando yo evalúo la función escalón mu con su argumento t, pues me dice que vale 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor o igual a 0. Pero ahora el argumento ya no es t, sino es completo, es t menos a. Entonces aquí sustituyo t menos a menor que 0 y despejo. Entonces me queda t menor que a.
De ahí llegué a este resultado, t menor que a. Y en la parte de abajo también, cuando tengo t mayor o igual que 0, pues ahora sustituyo t menos a, que es el nuevo argumento, menor o igual a 0, y despejo de la desigualdad y me queda t menor o igual que a, y es de donde llegué a este nuevo límite, ¿no? Sigue valiendo lo mismo en sus pares bivaluados. Lo que cambia es el valor en donde hace el cambio, ¿no? Donde hace el escalón. Si esto lo graficamos, como lo acabo de hacer aquí del lado derecho, pues vean, existe entonces una constante positiva mayor que 0 sobre el eje del tiempo, y lo que ocurre es que el cambio del escalón se da en A. Para t mayor o igual que A es donde hace el cambio unitario. Como la señal, acuérdense que para nosotros el 0, para todas las áreas de ingeniería, nuestro 0 es una referencia arbitraria donde queremos comenzar nuestro análisis. Todo lo que ocurrió antes de 0, pues para nosotros es como del Big Bang para acá, ¿no? Muchas veces no nos interesa, a veces sí, ¿no? La transformada de Fourier sí va de menos infinito a infinito, ¿no? Pero la transformada de Laplace no, ¿eh? Esa va de 0 a infinito. Entonces, para nosotros el 0 es el punto donde comienza nuestro análisis. Quiere decir que esta señal está atrasada, porque no entra en 0. Tenemos que esperar A segundos, o el tiempo A, para que la señal se modifique. Por eso, cuando el argumento le restamos una constante positiva, se le llama atraso de la señal. Ahí está. Esto ya lo sabían, ¿no? Esto ya lo habían visto no sé, en la materia de sistemas y señales, no sé exactamente en qué materia, pero en alguna materia lo vieron. ¿Cómo ven? Sí, está bien, claro. ¿Está bien? Muy bien. Pues hago lo contrario. ¿Qué pasa si el argumento en vez de ser t menos a, ahora es t más a? Bueno, pues pasa algo muy parecido. Sustituyo el argumento, como lo acabo de hacer aquí, como lo acabo de borrar, donde veía t, pues ahora sustituyo t más a, y al momento de despejar, pues va a quedar que la función vale 0 para t menor que menos a, y 1 para t mayor o igual que menos a. Acuérdense que a quedamos que es positiva, entonces eso significa que sobre el eje del tiempo va a existir ese valor menos a, en donde se va a dar el cambio de la función bivaluada. Y de nuevo, como el tiempo 0 es el tiempo donde siempre nos interesa comenzar nuestro análisis, si la variable, perdón, la función cambia su amplitud antes de el tiempo de prueba o el tiempo de análisis, pues entonces decimos que la señal está adelantada, porque entra el cambio antes de nuestro tiempo arbitrario de análisis. ¿Cómo ven? ¿Se entiende, no? Entonces a esto se le llama adelanto de la señal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. ¿Qué más le podemos hacer a la función, al escalón unitario? Esto. No sé si les pedí de tarea, no les he pedido de tarea, ¿verdad? Entonces apúntenle. Les voy a pedir, porque las vamos a utilizar, dos tablas. Una tabla de transformadas de Laplace y una tabla de las propiedades de la transformada de Laplace. Son dos tablas diferentes, seguramente las conocen, seguramente en ecuaciones diferenciales pues llevaron, no seguramente, o sea, es un tema de ecuaciones diferenciales donde aprendieron a resolver una ecuación diferencial utilizando la herramienta de transformada de Laplace. Entonces ahí pues no solo vieron la definición de la transformada, sino conocieron las tablas de transformación y antitransformación.
y una tabla donde vienen las propiedades de la transformada. ¿Alguien se acuerda de alguna de las propiedades que viene en esa tabla de propiedades? La convolución. La convolución, muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? Creo que la de escalón también, ¿no? Creo. No, pero viene el adelanto y el atraso, viene la derivación, la integral, viene otro que se llama el teorema de valor inicial y el teorema de valor final, y ya no me acuerdo, pero vienen más, ¿no? Esas son las más importantes. Ah, la convolución también. Y ahorita no me acuerdo de otras, pero todas esas vienen, ¿no? Ah, la multiplicación por una constante también, lo que acabamos de hacer nosotros. La multiplicación por una constante. Linealidad. Linealidad, esa, sí, aplican el principio de superposición a la transformada de Laplace para demostrar que es un operador lineal, la transformada. Muy bien. Bueno, pues eso les encargo. Algunos ya las tienen ahí, pero cuando tomamos clase yo siempre les pido que las impriman, ¿no? Que lleven sus hojitas. Les voy a pedir lo mismo, porque saben que las van a poder sacar el día del examen, ¿no? Entonces, impriman en una hoja la tabla, o en dos, o en las que sea, la tabla de transformadas y la tabla de propiedades. La tabla de propiedades sí cabe en una sola hoja. La tabla de transformadas depende en qué libro la busquen. Puede ser 3 hojas, no lo sé. Tengan a la mano su tabla de transformadas, ¿sale? ¿Por qué? Porque miren, les estoy pidiendo, para conocer mejor a la función escalón unitario, cuál es la transformada de Laplace de la función escalón unitario. Los que tengan a la mano su tabla de transformadas, a ver, búsquenla, a ver si viene la función, y aquí ya les puse, ¿no? La transformada vale 1 entre S. ¿Sí la encontraron? ¿Sí la tienen? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Muy bien. Y les pregunto, ¿viene como tal la función definida como mu a la menos 1? Las que ya tengan, no. Ok. ¿Cómo viene? Viene así, ¿no? Sí, también. Ajá. Pero vean, la transformada de Laplace de 1 vale 1 entre S. Y la transformada de Laplace de la función escalón unitario también vale 1 entre S. Entonces, no sé si se entienda por qué. ¿Alguien me podría decir por qué vale lo mismo la transformada de Laplace de 1 que la transformada de Laplace de la función escalón? Bueno, será porque primero toma el valor de 0, ¿no? Entonces su transformada sería 0 y se le suma a la otra parte el valor del escalón unitario que es 1. Así es. Sería como 0 más 1 sobre eso. Así es, muy bien. Bueno, acuérdense que la función escalón unitario vale 0 desde menos infinito hasta 0, ¿no? La función 1 no. La función 1 vale 1 desde menos infinito hasta 0. Y de 0 a infinito sigue valiendo 1. Esta no, pero aquí por eso les puse que recordemos cómo es la definición de la transformada de Laplace. Es una integral que va de 0 a infinito, es decir, lo que ocurre antes de 0, pues no se integra, no me importa en la transformación. Por lo tanto, las dos funciones valen lo mismo a partir de 0. De menos infinito a 0 no, pero de 0 a infinito sí. Y como la transformada va de 0 a infinito, por eso su transformada es exactamente la misma. No sé si me da a entender con esto. Sí, profe, completo. Sí, perfecto. Entonces, desgraciadamente, en algunas tablas no viene como tal la función nu a la menos 1. Entonces lo tenemos que interpretar como la función 1, la función unitaria. Tienen la misma
transformada de Laplace. Ok. Bueno, pero eso es culpa de pues la tabla, si la sacan de un libro de ecuaciones diferenciales, pues seguramente no vendrá esta, porque ahí no les interesa tanto esta función generalizada. Si la tabla la sacaron de un libro de control, pues ahí sí ya definen per se la función, o dicen que esto, sacan la transformada de cada uno de los dos y pues llegan a la misma, ¿no? Pero bueno, entonces eso es dependiendo de la aplicación o del libro donde sacaron la tabla. Bueno, muy bien. Ahora, eso les quería decir, que entiendan ahorita. Bueno, ahorita se los explico mejor. Sale. Y por último, una de las aplicaciones más importantes más bien, para que entendamos por qué, lo que les decía hace rato, por qué la función escalón unitario es la que más se utiliza para probar los sistemas de control. Bueno, tiene una aplicación muy importante que es multiplicarla por otra función. Entonces, vean, defino una función del tiempo que va a ser la función escalón unitario multiplicada, en este caso, por el seno de t. Cualquier otra función del tiempo. Entonces, al momento de multiplicarla, no importa que la función aquí sea univaluada, al momento de multiplicarla por el escalón se va a volver una función bivaluada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La función vale 0 para t menor que 0, y la f va a valer la función, la otra, por la cual multipliqué el escalón, para t mayor o igual a 0. Gráficamente esto se ve así: tengo la función seno, y al multiplicarla por el escalón unitario, básicamente lo que hago es desaparecer todo lo que está de menos infinito a 0, porque al multiplicarse por 0, pues se vuelve 0. Entonces se vuelve una función como esta. De menos infinito a 0, vale 0, y a partir de 0 ya empieza a valer lo que la función originalmente vale. ¿Sí? ¿Y esto qué aplicación puede tener? Pues mucha. Vean. Supongan ustedes que yo tengo esto, una entrada senoidal, a un circuito, a una carga. Y entonces yo tengo un switch donde yo digo, pues en un tiempo voy a conectar ya la fuente de voltaje a mi carga para empezar a analizar qué es lo que ocurre a partir de que cerré el switch. Este tiempo, pues por conveniencia, siempre lo tomamos como el tiempo cero. Bueno, pues si yo cierro el switch en tiempo cero, eso es lo mismo que si yo multiplicara la función por la función escalón unitario. Entonces la función escalón unitario me representa un switch, en este caso. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la representación de un escalón multiplicado por una función. Y en caso de que la función no esté multiplicada por nada, pues hagan de cuenta que entonces yo tengo una fuente de voltaje aquí con un valor, no sé, 12 volts. Igual, yo tengo un switch que cierro, tengo ahí una carga, y el switch yo lo cierro en tiempo cero. Entonces, ¿cómo se modelará la entrada de la carga? Pues la función que le va a entrar a la carga va a ser igual, en este caso, a 12, porque esa es la amplitud, multiplicada por la función escalón unitario, en t igual a 0. Y ya vieron que si yo quiero modificar el t, pues puedo adelantar o retrasar la señal, sumándole o restándole, respectivamente, una constante positiva, para que no entre exactamente en 0, sino se atrase o se adelante. Entonces, en este caso yo no necesité multiplicarla más que por una constante para que me simbolizara cuando conecto una fuente de corriente directa a una carga que comienza a trabajar cuando cierro el switch en t igual a 0. ¿Vale? Por eso les decía que es la función más utilizada como para probar en un sistema dinámico, porque en la vida real pues tiene su significado físico. Bueno, esto es en un circuito eléctrico. Cuando veamos
el resto de los sistemas vamos a entender su representación física. Ok, vámonos con la función rampa. Aquí le falta acento. Bueno, me hizo falta ponerle rampa unitaria. Muy bien. Entonces, la rampa unitaria se representa con la letra mu, pero ahora en vez de tener subíndice -1, se le pone subíndice -2. Función del tiempo. También es una función bivaluada, pero en vez de valer 0, los rangos son los mismos, es decir, tiene un valor para t menor a 0 y un valor diferente para t mayor o igual a 0. Para t menor que 0 vale 0 también, como la función escalón, pero en vez de valer 1 para t mayor o igual a 0, vale t. Eso significa, si se acuerdan de la ecuación de la recta, pues que t sería x en este caso, y como tiene un coeficiente unitario, pues la pendiente de la recta es unitaria, y como no tenemos ordenada al origen, pues esto nos está representando una recta a partir de 0, porque antes vale 0, con pendiente unitaria. Y eso significa que si yo me muevo una unidad en tiempo, pues se va a mover una unidad en la amplitud de salida, y así, 2 unidades en tiempo, 2 unidades en salida, una recta que tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Eso ya lo saben. Entonces, el escalón unitario, ¿por qué era unitario? El tamaño del escalón es unitario. Y aquí, en la rampa unitaria, ¿qué es lo unitario? La pendiente de la recta. Eso no está puesto aquí, pero pues, ustedes agréguenlo en su apunte. Hay que entender bien el apellido. ¿Qué significa, no? Entonces, de nuevo, en el escalón, lo que es unitario es el tamaño del escalón, la amplitud del escalón. En la rampa, lo que es unitario es la pendiente de la recta. Pero así como pudimos modificar el escalón, el tamaño del escalón, también podemos modificar la rampa multiplicándolo por una constante. ¿Qué pasa si multiplicamos por una constante? Una constante k, aquí le voy a poner, positiva. Bueno, la constante puede ser positiva o negativa, pero vamos a suponer ahorita por lo pronto que es positiva. Entonces yo tomo la función mu a la -2, función de t, y la multiplico por k. La función seguirá siendo bivaluada, los rangos seguirán siendo los mismos, pero ahora en vez de valer t, va a valer k por t. Es decir, la k toma el valor de la pendiente de la recta. Entonces, ¿qué hago? Pues modifico la pendiente de la recta. Si la k es igual a 1, pues va a quedar exactamente igual que la función original. Si la k es menor a 1, pues su ángulo va a ser menor a 45, cada vez con menos pendiente, hasta que en el límite con k igual a 0, pues va a estar sobre el eje de las x, de las abscisas, y para k mayor a 1, pues cada vez va a tener una pendiente por encima de los 45 grados hasta que lleguemos al valor infinito, ¿no? Si k es infinita, entonces va a tener un ángulo de 90 grados, como lo tiene la pendiente del escalón, ¿no? La pendiente del escalón en 0 es infinita, positiva. ¿Qué pasa si la ganancia vale, perdón, ya le llamé ganancia, olvídenlo, no estamos todavía en la constante? ¿Qué pasa si la constante es negativa? ¿Qué pasaría? A ver, platica. La pendiente se hace negativa. La pendiente se hace negativa, es decir, la recta iría ahora hacia abajo. Lo mismo. Si fuera negativa unitaria, pues vendría a menos 45. Si fuera menor que 1, pues tendría aquí un valor entre la pendiente 0 y la pendiente unitaria. Y si fuera mayor que menos 1, pues viviría desde mayor que menos 45 hasta que llegara al máximo valor, que sería menos infinito, donde sería una pendiente de menos 90 grados.
Eso ya lo saben, ustedes saben muy bien la definición de una pendiente, de una recta. El valor puede variar de menos infinito, completamente hacia abajo, pasando por aquí por menos 1 a menos 45, luego 0, luego 1 positivo a 45 y más infinito, que sería una vertical perfecta. Ok, entonces ahí lo que estamos haciendo es cambiándole lo unitario, porque ya no tendría pendiente unitaria a la recta. Estamos cambiándole la pendiente a otro valor. Ok, luego también, bueno, aquí se los estaba poniendo escrito, que la pendiente puede ir de menos infinito a infinito, pasando por menos 1, 0 y 1. Ahí están todos los posibles valores que puede tener la pendiente de una recta. Ok, ¿qué más podemos hacer? Pues desfasarla en el tiempo. De nueva cuenta, si yo le resto, bueno, aquí tenemos que considerar que A es una constante positiva, ¿no? Porque si no ya no se cumple, ¿no? Aquí está. Es una constante positiva. Y si garantizo eso, bueno, entonces cuando yo ponga como argumento t menos a, de nueva cuenta, no se modifican los valores, lo que se modifica es el rango, y a la hora de despejar me quedaría para t menor que a, vale 0, y para t mayor igual que a, vale t. Esto de nueva cuenta, restarle la constante genera un atraso en la señal, que en vez de entrar en 0, pues vamos a tener que esperar hasta a tiempo para que se dé el cambio de la señal. Y si hago lo converso, si ahora le sumo la constante positiva, pues van a cambiar los valores del rango, y ahora va a valerse para t menor que menos a, y para t menor igual que menos a. Entonces, como es positiva, va a existir sobre el eje del tiempo una menos a, en donde se va a dar ahora el cambio. Y eso significa que estoy adelantando la señal. Como pueden ver, pues es muy parecido a lo que hicimos con la función escalar unitario, ¿no? Un atraso y un adelanto. Ok. Ahora, mientras lo copian, o mientras lo ven, ¿quién puede buscar en su tabla de transformadas cuál es la transformada de Laplace de la función rampa unitaria? Que debe de aparecer como mu a la menos 2. Y que si no aparece, pues la tienen que buscar como ¿qué función? ¿Como una recta? Como una t. ¿Una t? Ajá. Porque acuérdense, de nueva cuenta, como la transformada está de 0 a infinito, lo que ocurre antes de 0 me tiene sin importancia. Entonces, como la función vale 0 para t menor que 0, la transformada de t y la transformada de mu a la menos 2 de t es la misma. En ambos casos me va a dar 1 entre s cuadrada. Entonces les decía, si su tabla la están sacando de un libro de ecuaciones diferenciales, pues quizás no venga como tal la función mu a la menos 2, pero ustedes saben, por la definición, pues que es la transformada de t. Ok. Y, perdón, ¿qué hice aquí? Eso es lo que quería. Bueno, entonces alguien, cuando di la clase, dijo, pues es que si nosotros sacamos mu a la menos 3, ¿qué función va a ser? A ver, ya vimos que mu a la menos 1 es el escalón unitario. Mu a la menos 2 es la rampa unitaria. ¿Qué función será mu a la menos 3? ¿La función impulso unitario? La parábola unitaria. Parábola. Tabla cuadrática o parábola, es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque vean, sigue siendo una función bivaluada, la única diferencia es que ahora vale 1/2 de t al cuadrado.
Ujú. Los rangos siguen siendo los mismos, ¿no? Para t menor que 0 o para t mayor o igual a 0. ¿Y cómo se grafica? Pues es una función que vale desde menos infinito hasta 0, vale 0. Y justo a partir de 0, toma la forma de una cuadrática. Ujú. Ahora, aquí me faltó ponerle un medio de t cuadrado. Lo correcto sí sería ponerle un medio. Ok, un medio de t cuadrado. ¿Por qué se le agrega el medio? Pues porque a la hora de que la derivo, me va a quedar t. Quiere decir que lo que tiene de unitario la función cuadrática es que su derivada tiene pendiente unitaria. ¿Sí me di a entender? Su derivada. Sí, profe. Es decir, la pendiente de la recta de la curva. ¿Sí? En cualquier punto. A la hora de que derive. Sí, dime. Entonces, resumiendo, la escalonada tiene el escalón unitario, Ajá. la segunda se me acaba de ir, espérame. La rampa. Pendiente unitaria, tiene Así pendiente es. unitaria la segunda, y su derivada tiene la pendiente unitaria. Eso es. Lo que tiene unitaria es no la función per se, sino su derivada. Exactamente. Perfecto. Y la cúbica lo que tiene es su segunda derivada tiene pendiente unitaria. Y así nos vamos, ¿no? Ya la cúbica no se utiliza mucho para prueba, pero podemos definir la cúbica, la cuártica, etcétera, 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 ¿no? Y ahí lo que tienen de unitario son la enésima derivada, ¿no? La cuadrática la derivo una vez y su pendiente va a ser unitario. La cúbica la tengo que derivar 2 veces, por eso le pongo el sexto, para que la deriven 2 veces, y entonces ya tendrá su apellido de por qué es unitaria. ¿Cómo ven? Y un compañero suyo se percató y dijo, bueno, entonces conforme voy subiendo, aquí, porque puedo seguir definiendo, ¿no? Mu a la menos 2, mu a la menos 3, mu a la menos 4, y así me sigo. Entonces dijo, claro, entonces la transformada de la función mu a la menos n va a ser 1 entre s a la n. Y le dije, sí, es correcto. Las funciones que siguen, cualquiera que sea, la mu a la menos n, su transformada de Laplace va a ser 1 entre s a la n. Claro que les decía, quizás en su tabla no la vean así. ¿Cómo la van a ver? La van a ver como t a la n. Y su transformada va a ser una constante, pero multiplicada por 1 entre s a la n. Y así es como la van a encontrar en algunas tablas, y así es como quizás la encuentren en otras tablas. Ahora sí que ahí sí dependerá de la tabla que ustedes consigan. Yo por ahí tengo las copias de unas muy buenas tablas de transformada de Laplace con aplicación en control. Lo único malo es que ya no se ven muy bien, como ya son la copia de la copia. Pero bueno, voy a tratar de escanearlas y mandárselas. Para que las tengan. Y si alguien nos quiere hacer favor de pasarlas en limpio, pues estaría genial. Porque ya tienen las transformadas que se utilizan más en el área de control. ¿Sí? Las transformadas que sacan ustedes de un libro, pues se aplican a todo tipo de sistemas, ¿no? Entonces, son muy generales. En cambio, estas tablas que yo les comento, pues ya traen las transformadas que más se utilizan para las funciones generalizadas y las formas que salen comúnmente en los sistemas de control. Son tablas especializadas, si así lo quieren ver. Pero pues esas las saqué hace muchos años y no sé de qué libro las saqué, entonces nunca las he podido recuperar. Pero tengo las copias. Con gusto se las paso para que las vean, ¿no? Y bueno, vamos a seguirle porque ya se nos va a acabar. Vamos a ver la última. Bien. Vamos a ver la última función, que es la más difícil de
interpretar y de definir además, ¿no? Entonces, vean, para definir la función impulso unitario me ayudo de dos funciones escalón unitario. Es la resta de dos funciones escalón. La primera es una función normal, escalón unitario, multiplicada por una amplitud 1 entre A. Donde A igual, ¿no? Es una constante mayor positiva. Déjenle, meto aquí mayor a 0. Eso sí, tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, vean, aquí la dibujé. Es un escalón normal, pero no es unitario. Sí entra en t igual a 0 el cambio, pero en vez de llegar a 1, va a llegar a 1 entre A, donde A es cualquier constante positiva. Y luego tengo otra función que está desfasada menos el mismo número, el mismo valor menos A, quiere decir que está atrasada. Vean, no entra en 0, entra hasta A, como ya lo vimos. Y su amplitud ahora vale menos 1 entre A, es decir, crece hacia abajo lo mismo que esta creció hacia arriba. Y ahora la sumamos gráficamente. Pues vean, desde menos infinito a 0, ambas valen 0. Entonces el resultado es, pues, 0. A partir de 0, esta sigue siendo 0, pero esta no. Esta va a cambiar a 1 entre A. Pues entonces aquí lo pongo, 1 entre A. Y ahí se va a quedar hasta que la otra entre. ¿En dónde? Pues en A, porque está atrasada. Y justo en A decrece lo mismo que esta creció. O sea, esta creció 1 entre A y la otra decrece menos 1 entre A, entonces hace que la función vuelva a llegar a 0. Justo en A, y ahí se va a quedar en 0 desde A hasta infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora les pregunto, bueno, ya está contestado aquí. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo si su base vale A y su altura vale 1 entre A? 1. Independientemente del valor de A, siempre me va a dar un rectángulo con área igual a 1 o área unitaria. Pues eso es lo que tiene unitaria o unitario la función impulso unitario, el área bajo la curva. Eso pónganlo porque creo que no lo puse aquí. Aquí está, no, sí lo puse. Aquí está. Puse la función impulso unitario se define como un pulso de duración muy pequeña cuya área bajo la curva es unitaria. Esto se cumple independientemente del valor de A. ¿Cómo hacemos que sea infinitamente pequeña? Pues haciendo A cada vez más chiquita. Pero si hacemos A cada vez más chiquita, la base, ¿cómo se va a hacer la altura? Si es el inverso. Muy alta, ¿no? Muy alta. Muy alta. Y alta. Pero sin importar qué tan alta la hagamos, entre más chiquito hagamos el A, pues más alto se va a hacer su altura. Más grande, perdón, se va a hacer su altura. Pero va a mantener que el área bajo la curva va a seguir siendo unitaria. 1. Exactamente. Entonces, si tomamos el límite, la función escalón unitario se define así. Miren, algunos autores le siguen poniendo por tradición la mu, pero con subíndice menos 0. Y algunos otros, como la función la definió un cuate en telecomunicaciones que se llama Dirac, y él propuso utilizar la letra delta, pues en muchos libros le llaman la delta de Dirac, en vez de utilizar la notación de la mu. Entonces la pueden encontrar de ambas formas, en sus tablas y en los libros. Y a esta forma en particular le llaman delta de Dirac. Pero es lo mismo, una u otra, la forma de definirla es la misma. Entonces es la forma que les acabo de dar con la resta de las dos funciones escalones, pero tomando el límite cuando A tiende a 0. Entonces esto nos va a dar una amplitud muy alta en un intervalo de tiempo muy pequeñito.
pero tal que el área bajo la curva siempre es unitaria. Entonces, en algunos libros, la función, nosotros la vamos a definir así, como un rectángulo, con área unitaria. Pero en algunas otras aplicaciones, como en comunicaciones y eso, en los libros la definen así, como una recta aquí, de amplitud infinitamente pequeña, pero de duración infinitamente pequeña, pero de amplitud infinitamente grande, y para representarla le ponen una flecha. Aquí como que ya me la borré, pero es una función que viene así, aquí hace una flecha y otra vez vuelve a valer 0. Eso representa la delta de Dirac. Algunos otros autores, en algunos otros libros, la dibujan así, como un impulso que cae, pero tal que su área bajo la curva es unitaria. Entonces, y además esta forma que yo les puse no es la única forma de definir la función. Al menos en la literatura he encontrado 12 formas diferentes de representar la misma función. Esta se me hace la más sencilla, por eso se las puse, a partir de la resta de 2 escalones unitarios. Pero hay un montón de formas diferentes de definir la delta de Dirac. Lo importante es que entendamos que en todos los casos el área bajo la curva va a ser unitaria y es un pulso de duración muy pequeña, pero de amplitud grande, cuya área bajo la curva es unitaria. ¿Vale? Ahora, ¿qué le puedo hacer a esa función? Lo mismo que le hice a las otras. Por ejemplo, si yo no quiero que el área sea unitaria, sino que sea otro valor, pues entonces la multiplico por una k. La k puede ser positiva o negativa. El valor que yo utilice, pues ese va a ser la nueva área bajo la curva. Si k es igual a 100, pues entonces el área valdrá 100. Entonces se le llama un impulso, ya no se le llama unitario porque ya no tiene área unitaria. Puede representarse así, como un rectángulo, como le vamos a hacer, o con una función como esta, que se utiliza en algunos libros. Lo importante es que el área bajo la curva ahora va a valer k. La puedo desfasar, también la puedo adelantar o atrasar, y entonces lo que vamos a hacer es mover el impulso, ¿no? ¿En dónde va a ocurrir el impulso? Aquí lo adelanté, aquí lo atrasé hasta alfa, y aquí lo adelanté en menos alfa. Es exactamente lo mismo. El área sigue siendo unitaria, simplemente es en qué tiempo ocurre ese impulso. Y el significado físico del impulso. Bueno, pues mire, el ejemplo que vimos hace rato. Tenemos una fuente en un circuito eléctrico sobre una carga. Pues ahora, en vez de tener un switch que dejo cerrado, es como si tuviera un push button que aprieto efectivamente en el tiempo igual a 0, pero que solamente lo dejo apretado un instante de tiempo. De tal forma que el voltaje que le pasó a la carga, su área bajo la curva va a ser unitaria. Esto en un circuito eléctrico. En un sistema mecánico, significa que tengo un móvil y que le voy a dar un trancazo, tal que, aquí exageré, ¿no? Pero bueno, es como si le dejan caer una bola ahí, con la que tiran los edificios, tal que el área bajo la curva de la fuerza que le imprimí al móvil sea de 1 newton. Y en un sistema hidráulico, pues tengo ahí un líquido y voy a abrir y cerrar la llave rápidamente, de tal forma que le entre 1 metro cúbico sobre segundo. Y en un sistema térmico, igual tengo aquí el material, con cierta capacitancia térmica, y yo le voy a meter un fuegazo, una calentada, así lo quieren entender, donde le meta 1 joule de energía al sistema en un flujo de calor. Es como si ustedes acercan un cerillo y se lo pegan ahí a su dedo, pero se lo dejan muy poco tiempo, pues le están dando un impulso unitario de 1 joule a su dedo, ¿no? Por ejemplo. Sí, más o menos. Entonces, ¿puedes repetir el circuito? Sí, claro. En el circuito es que nosotros, si tenemos una fuente de voltaje, tenemos un push button que vamos a apretar el tiempo suficiente, muy cortito, para que le entre 1 volt a la carga. Bueno, más bien,
para que el área bajo la curva de la señal que yo metí sea unitaria. No importa si es una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Es el área bajo la curva. No importa, de hecho, el valor que tenga la entrada. Esto simplemente, si no es unitaria, pues se multiplica por... Si esto fuera 12, pues se multiplica por 12, ¿no? Pero lo importante es que sea unitario el área bajo la curva. Entonces se va a dejar el tiempo suficiente para que el área de lo que le entra a la carga sea unitaria. Aquí se le va a dar el golpe suficiente con la intensidad y la amplitud suficientes para que el área bajo la curva de la fuerza que le estoy introduciendo sea unitaria. Aquí del volumen, del gasto que le está entrando al sistema, y aquí de la energía térmica que le está entrando al sistema. Esa es la excitación que le damos, ¿no? Como un golpe. Se entiende mejor en un sistema físico, es como agarrar un martillo y darle un trancazo al sistema para ver qué hace. Y dependiendo del tamaño del trancazo, pues eso puede ser unitario o mayor que 1, o menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Y creo que por eso comprenden por qué pues no se suele utilizar el impulso en la vida real, ¿no? Porque pues ustedes le dan un trancazo al sistema, porque eso significa, o sea, un impulso es darle un trancazo. Y en ese trancazo, o chingadazo, si quieren verlo así, pues pueden destrozar al sistema, ¿me entienden? Lo pueden destruir. Es como Entonces, cuando no sé, se va la luz y puede que algún aparato eléctrico se descomponga como por ese. Exactamente. Si la carga esto es un motor y de repente le dan el trancazo, pues lo pueden quemar. Sí. Profe, pero puede haber impulsos sin necesidad de que sean alguna forma de energía, o únicamente todos los impulsos son energía, de cierta forma. Sí, todos los impulsos le estás inyectando energía al sistema, precisamente para que responda, ¿no? O sea, el impulso es una entrada activa del sistema, no es pasiva. Entonces le estás inyectando energía al sistema para que éste responda, ¿no? Ahora sí que, ¿qué es lo que va a hacer, desde ese punto de vista energético que mencionas, qué es lo que va a hacer el sistema con la energía que le inyectaste? Y lo que va a hacer es cómo va a responder el sistema. Pero siempre implica eso, un flujo de energía. Bien, vale. Perfecto. Pues qué bueno que salen todas esas dudas. Pues bien, ya terminamos el tema que quería ver el día de hoy. Bueno, por último, entonces ya entendimos el impulso, ¿no? El impulso es darle un trancazo, ¿no? Un fregadazo al sistema. Cuando se puede hacer, pues háganlo, sin que esté comprometido pues el propio sistema y no lo vayan a destruir. Pero cuando no, pues es preferible meterle un escalón unitario, ¿no? Ya vieron cómo es también, es como meterle un switch con una fuente, y dejar el switch ya prendido ahí, con la fuente trabajando sobre el sistema. En el caso de un sistema mecánico, ¿cómo sería? A ver, haciendo el símil. Tenemos aquí el carrito, el camioncito. ¿Y qué sería meterle un impulso unitario al sistema? ¿Cuándo aceleras? Sí, pero ¿cómo acelerarías para que fuera unitario? Es como si alguien atrás empujara al camión con la misma fuerza, constante. Que de repente le digas, a ver, a la de 3 está un canijo atrás de ti, y le digas 1, 2, 3, y entonces para ti sería el tiempo 0, y entonces el canijo está empujando el camión con la misma fuerza, y ahí se va a mantener empujándolo con la misma fuerza. Eso sería en un sistema mecánico. Y en un sistema hidráulico sería, pues que tú abras la llave y dejes un flujo constante. ¿Sale? Aquí el flujo de entrada sea el mismo. Y que lo mantengas desde 0 hasta infinito, ¿no? Hasta que acabes la prueba. Y en el caso del sistema térmico,
Pues sería que tú pongas una flama, por ejemplo, de un mechero de Bunsen, donde tú puedes, no sé si se acuerdan que los mecheros tenían aparte de una válvula para regular el paso del aire, tenían aquí abajo una cosita para abrir y cerrar con qué tanta mezclas de aire querían que la flama saliera, y salía más azul o más amarilla. Eso depende de la temperatura de aquí de la flama, y como el gasto de gas es constante, entonces hay un flujo, ese es con Q mayúscula, hay un flujo de calor constante hacia su, hacia su elemento, hacia su sistema. El chiste es que metamos una entrada de excitación que se mantenga constante. Eso es lo que significa el escalón, ¿no? Valía 0, en T igual a 0 la subo a una constante. Si es unitaria la constante, pues ya se queda en unitario, si no, está multiplicada por una K. Y ahí se va a quedar todo el tiempo que dure mi experimento, idealmente hasta T igual a infinito. Entonces, esto sí se le puede hacer a cualquier sistema, ¿no? Por eso es la entrada que con mayor facilidad y cotidianidad entra a los sistemas físicos de prueba, ¿no? Una entrada que no es destructiva como la entrada a impulso, que sí pueden ahí destartalar al sistema, ¿no? Sí, por ejemplo, un impulso de calor sería meter la cosa así al sol, ¿no? Casi, ¿no? Durante muy poco tiempo, pero a una temperatura infinitamente grande, ¿no? Entonces, pues eso lo puede destruir, ¿no? En un ejemplo hipotético. Profe, ¿todos los impulsos son potencialmente destructivos? Sí, porque por definición, es una duración muy pequeña, pero aquí no se los puse, pero se los agrego, a ver. Es de duración muy pequeña y amplitud muy grande, porque al reducir una, pues hacemos que crezca la otra, ¿no? Entonces, esa amplitud es la que puede darle en la torre al sistema, ¿no? Entre más pequeña sea su duración, pues más grande es la amplitud. Claro que lo que les digo es que lo que sí podemos hacer es un punto intermedio, ¿no? Con esta función que yo les di con 2 escalones, podemos hacer una función así, rectangular, donde no hagamos infinitamente pequeña la duración del tiempo, para que no crezca infinitamente la amplitud. Y esto sí ya no destruye el sistema, ¿no? Pero por definición, analíticamente la función impulso sí se define como una duración muy pequeña. Por eso se toma el límite cuando A tiende a 0. Entonces, la respuesta es sí. Analíticamente una función impulso tiende a ser destructiva, pero nosotros podemos hacerla para que no lo sea tanto. La podemos aproximar para que no dure tan poco tiempo, a fin de que su amplitud no suba enormemente, no crezca enormemente. Ok. Y por último les puse, por ejemplo, en el acelerador del carro podemos hacer las diferentes funciones generalizadas, pero es más fácil en el control de volumen del estéreo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos el control de volumen que va de 0 a 100, ¿no? O de 0 a 10. ¿Cómo sería un impulso? Pues que yo le suba de 0 a 100 y luego le vuelvo a bajar muy rápidamente. Ese sería un impulso. Un escalón, pues que yo le mueva de 0 a 1 y ahí lo deje en 1 para todo tiempo futuro. Una rampa, que yo le vaya subiendo de 0 a 1, luego 2, 3, 4, pero entonces en un segundo llegue a 1, en el segundo 2 llega a 2, en el segundo, para que sea unitario, ¿me entienden? Es decir, yo tengo que ir moviendo la perilla con una velocidad angular constante, tal que la pendiente sea unitaria. Si quiero que no sea unitaria, que sea menor a 1, pues lo voy moviendo más lentamente, o que sea mayor a 1, pues lo muevo más rápidamente. Esa sería una rampa. Y una parábola, pues sería que yo suba el volumen, pero lo vaya haciendo cada vez más rápido. Comience lento,
como en una parábola, y conforme vaya llegando yo al máximo, cada vez lo suba más rápido, como en una parábola. Y lo mismo sería con el acelerador del carro, ¿no? Un impulso sería que pues, oprima a fondo el acelerador, pero durante solamente un instante de tiempo. Un acelerón, que le conocen. Un escalón, pues que yo oprime el acelerador a cierta posición y ahí lo mantenga durante tiempo. Una rampa, que yo vaya oprimiendo el acelerador a fondo con una velocidad constante. Y una cuadrática, pues que yo oprima el acelerador, pero que cada vez conforme vaya trasladando mi pie, lo vaya haciendo más rápido, conforme llego yo al fondo del acelerador. No sé si se entienda eso. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, como ven, todas las funciones tienen su representación física, ¿no? Entonces, pues la más suave de todas es el escalón, por eso es que es la que más se utiliza para prueba, digamos, es la menos destructiva, la más sensata de meter, ¿no? Porque las demás indican ya, pues, forzar al motor o al actuador a niveles, digamos, que no tan comunes. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Pues entonces eso es lo que quería que viéramos esta clase. Ahora terminamos antes. Les voy a platicar que vamos a ver la próxima clase y les voy a pasar lista. ¿Y alguien tuvo problemas para subir la tarea o algo así? ¿Todo bien? Yo la subí tarde, pero... La subieron tarde, pero sí los dejó subirla, ¿no? Aunque fuera tarde. Sí. Sí deja subirla, nomás me va a avisar que la subieron ya a destiempo. Pero bueno, sí la deja subir. Obviamente hay un día en donde ya no la va a dejar subir, ¿no? Ya si se pasan demasiado tiempo, pues ya no deja. Ok. Entonces déjenles paso lista. Profe, una pregunta. Dime. El reto que puso... sí. ¿Todavía se puede subir el archivo o ya no? No, el reto no es de que suban un archivo. Ajá. El reto es que ahorita lo contestó alguien. Ahorita veo quién. Aquí está. Juan Zuleta. Dice, al rato lo intento yo. Supongo que está presente, Juan. Sí, aquí estoy, profe. Pues tienes 15 minutos para presentarnos el reto. Entonces, ¿antes o después de la lista? No, de una vez. Bueno. De hecho, ¿preparaste algo? ¿Un dibujo o algo? Sí, de hecho, pudiera compartir mi pantalla. Entonces, cancelo mi pantalla. Ajá, ok. Ya la cancelé. Ahora tú ponle ahí compartir pantalla y vamos a ver tu pantalla y danos la explicación. ¿Ya se ve? Ahí está. ¿Sí? Sí, yo la veo, no sé los demás. ¿Sí se ve, compañeros? Sí, se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, échale. Yo de lo que estoy investigando, pues di que un sistema no causal, o también conocido como sistema anticipativo, es aquel en que la salida depende de valores futuros. Y para poder llevar esto a la práctica, o sea, un ejemplo de ingeniería, para dicho sistema, la variable a controlar debe ser ya conocida de manera concreta y completa, pues. Y estuve leyendo y a comparación de la retroalimentación que se ocupa ya en control, o sea, no puede ser aplicado en estos casos que ya se conoce la variable a controlar, porque a partir de un punto establecido en el control por retroalimentación, el sistema hace una prueba y corrige para que la siguiente respuesta tienda a ese punto de equilibrio. Eso es lo que entendí por la parte de feedback. Y entonces es por ello que existen los sistemas anticipativos, los feed forward, que ya son ocupados igual en control, donde ya conocida la variable se puede hacer ajustes a la salida antes de que ésta salga del sistema. Y como tal, encontré un ejemplo con un modelo matemático, pero ya explorando me apareció un ejemplo en MATLAB
y aparece este diagrama de bloques en el cual pues se trata de controlar la temperatura de un tanque. Bueno, aquí abajo están los diagramas. O sea, se trata de que la temperatura de este tanque se mantenga constante y pues también se vacía un líquido de manera constante, pues. Entonces, como ya se conoce a la temperatura a la que se quiere mantener ese tanque, eso es lo que va a servir como para nosotros y para que se implemente el sistema de anticipativo. Y lo que nos permite MATLAB es simularlo y pues ver la comparativa. Aquí, por ejemplo, se hizo nada más con el sistema feedback, o sea, como los sistemas de retroalimentación dependen de la salida para después corregir esta, aquí vemos que el cambio, bueno, o sea, que la temperatura del tanque cae mucho y luego ya lo va corrigiendo a través de una válvula que deja pasar vapor caliente y es lo que va haciendo que el tanque se mantenga a la temperatura que se requiere. Entonces, para corregir como esto, se ocupa el feed forward system, o sea, que es para anticipar que no se produzca esta caída en la temperatura. Entonces, se ocupan los dos, de hecho. Aquí arriba se observa que, o sea, aquí está el controlador de retroalimentación y aquí está el controlador de anticipativo. Realmente no, estos lo entendí de manera muy, muy por encima. Realmente no pude ir más allá. Pero en esencia es lo que te permite ser el controlador de anticipativo, ¿verdad? Que no caiga tanto la temperatura como ocurrió cuando nada más ocupamos el feedback. Y es muy usual que la industria se ocupe como para justamente a la par del control de feedback, pues mejoren las condiciones. Y bueno, aquí está el diagrama solo que es con el de retroalimentación, con ambos, y aquí está con solo el de... Ah, no. Bueno, aquí está mal, pero como tal es el que nada más ocupa el feed forward, el control anticipativo, y pues aquí vemos que la caída es cero prácticamente, y se mantiene así, y cuando se combinan los sistemas, pues aquí hay una pequeña perturbación, pero es aceptable. Y bueno, eso fue lo que encontré como más explicativo para entender este asunto de los sistemas no causales, que como tal, sí, que como tal se ocupa. Y por otra parte, uno que encontré con un modelo matemático fue el de una máquina, un robot de una sola pierna, y bueno, el modelo que encontré es para mantener el control de la altura de este robot para que pueda trazar su trayectoria, sabiendo que, o sea, se sabe desde antes que la altura a la que se tiene que mantener para completar su trayectoria, pues debe ser una. Entonces, por eso aquí se puede ocupar el control anticipativo. Y bueno, es un poco más adelantado, lo saqué de una presentación de otra universidad, y se llama Iterative Update of Feed Forward. E igual se ocupa con otro controlador de retroalimentación. Y bueno, aquí está, o sea, como para que cumpliera con lo que decía el reto, pues encontré esto realmente para esta ocasión, pues. Entonces, y bueno, aquí están las referencias y pues eso es lo que vi. ¿Hay alguna duda o está, cómo ve, profe? ¿Está bien? ¿Puedo preguntar yo? Sí, bueno. No, primero los demás, ¿no? Pues yo qué. No, profe, bueno, en principio a ver si está bien, o sea que... A ver, yo tengo una duda. Sí. El primero, el de la temperatura, entonces los datos que como que se reciben anticipados o futuros, entre comillas, ¿cuáles son? ¿Lecturas de temperatura? No, o sea, la temperatura a la que se tiene que mantener el tanque es digamos, 50 grados.
Entonces, esa temperatura, como ya la conoces, el controlador de anticipativo va a estar al pendiente, o sea, va a estar al pendiente de que la válvula esté como con un cierto flujo para que, pues, cuando ya entre el nuevo líquido a otra temperatura, justamente no pase esto, de que si solo estuviera el control con retroalimentación, ya que siente, por así decirlo, que se redujo mucho, bueno, hubo un cambio muy grande en la temperatura, entonces de retroalimentación abre mucho la válvula y pues ya lo caliente y ya puede volver a establecerse. Y ya cuando juntas los dos sistemas, pues como el flujo, lo que entiendo es como que el flujo se mantuvo constante, pues ya no ocurrió que hubo ese cambio tan, pues, drástico, por así llamarlo. Bien, entonces van a ser como, sí, la lectura de la válvula, ¿no? Cómo pasa el flujo, eso van a ser como los datos como anticipados, pues. Pues sí, creo que sí, pero igual el profe no puede corregir. Pero sí, en esencia creo que sí. Ok, a ver, ¿quién más quiere preguntar algo? O quedó perfectamente bien, o sea, yo puedo decirles ahorita, saquen una hoja y examen y descríbanme un sistema no causal. Y todos, sí, pues es un sistema, sí, así es. ¿Sí? O sea, la pregunta es también para determinar si el reto quedó. Pues yo lo que vi, también intenté hacer como el reto, pero no encontré ningún sistema en específico. Bueno, lo que no encontraba eran los modelos matemáticos, pero vi que tenía mucha aplicación en geofísica, en señales geofísicas, tipo como para hacer mapeo o cuando en las alarmas sísmicas, creo que era una parte ahí, pero justo quería encontrar el modelo matemático y por lo que vi era como muchos usaban logaritmos, y haga de cuenta que a ver, ¿cómo estuvo ahí? ¿Utilizaban algoritmos o logaritmos? ¿O algoritmos con logaritmos? Algoritmos, era de algoritmos. Y lo que vi es que en un sistema no causal era que el modelo matemático, independientemente de la función que sea, era que el argumento tenía que tener un incremento en el tiempo. Es por eso que se le llama como futuro, porque es el tiempo más algo. El tiempo que se está analizando más algo, por eso es como futuro. Un no causal, un sistema causal es que en su argumento tiene o el tiempo, el presente, o el tiempo menos algo, menos una constante, que son los registros pasados. Pero no encontré un modelo en específico, pero sí vi algunas aplicaciones. Ok, ¿y no tendrá que ver con lo que acabamos de ver del el adelanto y el atraso de una señal? Porque ahorita me están diciendo que se le suman ahora que lo vi, pues suena muy relacionado. Muy relacionado, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿yo qué opino? Sí fue un buen intento de su compañero, pero quizás no, tengo que analizarlo, el del robot, puede que sea un sistema no puede, no es un sistema no causal. Quizás lo analicen o lo representen con un modelo no causal, porque el sistema sí es causal. Pero aquí importa el cómo lo analizaron, cómo lo modelaron y cómo lo diseñaron. Ahí sí puede que venga un modelo no causal. En cuanto al otro modelo que nos pusiste del feed forward, si quieres ponlo, sí es muy evidente que el feed forward ayuda al feedback. O sea, en la vida real, los controles que ustedes van a ver aquí en licenciatura, casi todos son feedback. Pero existe esa otra que se llama prealimentado, que es el feed forward. Y en la industria siempre utilizan la combinación de los dos. Es decir, utilizan el feedback más el feed forward al mismo tiempo. Entonces, este ejemplo que encontraste está muy padre porque te permite, me imagino, probar el puro feedback. Luego probar el puro feed forward. Y luego probar los dos juntos, ¿no? Y ya te dice que efectivamente, pues la mejor combinación es con los dos juntos, que es esta última, me imagino.
Sí. Aquí están trabajando los dos. Aquí está trabajando seguramente el puro feedback. Acá, Aquí está trabajando el puro feed forward. Y aquí trabajan los dos juntos. Entonces sí, en la vida real, lo mejor es trabajar con los dos algoritmos en paralelo y se suman sus acciones de control. Eso sí está muy bien. Pero el algoritmo feed forward está mal dicho que lo llaman anticipativo. Okay. No es un control anticipativo. Quizás, ahí tiene que ver con la traducción. En inglés utilizan una palabra que en español la traduce quien no sabe muy bien como anticipativo, pero anticipativo es de que la pregunta del compañero, ¿cómo puedes medir la temperatura del siguiente segundo si pues, todavía no ocurre? ¿Sí? ¿Cómo puedes anticiparte a esa medición? No se puede. Ajá. Entonces, fue muy buen intento, pero está incompleto, ¿no? Porque no queda así al 100. Sí. También no quería dejarlo como pasar de que, por ejemplo, se mostrara este tipo de ejemplos, porque pues ya es como en la industria, pero sí, también quedé con la duda de si era adecuado a lo que se pedía, pues. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar abierto. Vale. Una semana más, a ver quién, de aquí al próximo lunes. ¿Cuánto le di al reto? ¿Un punto, va? Ajá. Pues es un buen punto, ¿eh? Lo voy a dejar abierto. Y nos puede dar como una... es que cómo podríamos buscarlo, porque yo sí estuve buscando así tipo sistemas no causales y ya encontré esto de las señales geofísicas, ¿no? Y luego busqué, bueno, modelos matemáticos de proyectos de señales geofísicas y pues hay mucha información, trabajos de tesis y así, y es como muy difícil checar, porque son trabajos de 300 hojas, 100 hojas, así, y cuando entro al área de los modelos, pues, no sé cómo sé cuál es el que justifica que es un sistema no causal. Ok. Son muchos. Pues es parte del reto, ¿no? Pero, bueno, a ver, ¿quieren que les dé una pista? Sí hay muchos sistemas no causales, o sea, que se modelan con sistemas no, con modelos no causales. Uno de ellos, el que yo conozco mejor, que es el que les podría explicar ahorita sin utilizar más que mi memoria, se da en audio, procesamiento digital de audio. Profesor, yo de hecho ayer estuve investigando sobre filtros no causales para audio. Bueno, ok, muy bien. ¿Y qué encontraste o no le entendiste y por eso dijiste no? Bueno, más o No. menos, porque lo que entendí era que la señal de entrada, el audio, tenía que procesarse digitalmente. Sí. Para que pudiera, como el filtro a causal no se puede diseñar físicamente, se tiene que meter a software. Sí se puede hacer físicamente, pero es muy complicado. Por eso generalmente se resuelve por software. Bueno, pues yo encontré una presentación donde dice que es irrealizable, así. Ok. Ok. Bueno, pues si tú tienes una semana para madurar esa idea, les digo, yo conozco el ejemplo, sí, en procesamiento digital de audio, ahí se da sistemas no causales. Preséntalo tú o cualquiera, investíguenlo y se apuntan ahí en la lista. A ver, yo ya le entendí, quiero hacer el reto. Y si lo tienen el miércoles, y si no, pues hasta el otro lunes. Ahí queda el reto pendiente, ¿vale? Pero no es la única área de la ingeniería, ¿eh? Hay más. Por ejemplo, ahorita me estaban hablando ¿de qué área me dijeron? Geología, ¿no? De geofísica. Sí, seguramente, ¿no? Yo ahí desconozco, pero en procesamiento digital de audio existe una aplicación muy interesante de sistemas no causales. Entonces ya les di un tip. Perdón, una recomendación. Les paso lista rápido porque ya son las 11. Arana López. No está. Ávila Hernández. Arana López, sí, perdón. No te preocupes. Ávila Hernández. Presente.
Astatsi Rubio. Presente. Contreras Vázquez. ¿Sí está? No. Curiel Alvarado. Presente. García López. No está. Galnares Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Gama Reyes. Presente. Gracias. García Santos. Presente. Perfecto. Garzón Castillo. Presente. Gracias. González González. Presente. Gutiérrez Estrella. Presente, profesor. Gracias. Guzmán de Jesús. Presente. Guzmán Silva. Presente. Gracias. Hernández García. Presente. Gracias. Hernández Gómez. Ajá. ¿No está? ¿Hernández Gómez? No está. López Duarte. Creo que tampoco. Martínez Torres. Presente. Martínez Valdés. No está. Martín Moreno. Presente. Gracias. Morales Begoña. Presente. Gracias. Moreno Flores. Presente. Gracias. Oropesa Andrade. Presente. Perfecto. Pérez Espinosa. Presente. Gracias. Ponce Ledesma. Parece que no. Roldán Camacho. Presente. Gracias. Romo Eligio. Presente. Gracias. Salazar Cortés. Parece que no. Sánchez Cruz. Presente. Presente, profe. Gracias. Sánchez Salgado. Presente. Santillán Vilchis. Talavera Montenegro. No. Toledo Cortés. Presente, profe. Es que no hay. ¿Perdón? ¿Quién, Talavera o Toledo? Talavera. Talavera presente. Toledo Cortés. También. Presente. Uribe Noguerón. Gracias. Uribe, presente. Perfecto. Ursúa Valdés. Presente. Vargas Manzanares. Gracias. Vega García. Presente. Velasco Pérez. ¿No está? Velázquez García. Presente, Velázquez. Perfecto. Y Zuleta Ceja. Sí, presente. Perfecto. Gracias. Entonces nos vemos el día miércoles. Profesor, ¿Qué onda? lo que pasa es que a mí no me nombró. Yo estuve en bajas y altas y sí, también pásame. lo de la tarea. Pásame tu nombre. ¿Quién eres? Martínez Reyes. Reyes. Ajá. Perdón, espérame. Con mayúscula. Martínez Reyes. Ajá. Alma Verónica. Alma Verónica. Muy bien. Tienes tu asistencia. Ahorita me mandas un mensajín, ¿no? En el chat. Y me dices que te mande la tarea. Ok, sí, gracias, profesor. Sí, ¿qué más? Yo también acabo de cambiarme. Perfecto, échame tu nombre. Escobar Ramírez, Ujú. María Fernanda. Ok. Ramírez con Z. Ramírez. Ajá, ¿quién más? Gracias. Profe, a mí no me metió y sí estaba en su grupo desde el inicio. ¿Y no pasaste lista o cómo? No me mencionó, no escuché mi nombre en la lista. No te preocupes, échamelo. Sí, es Galicia López Ricardo. Galicia. ¿Sí estás? Sí, bueno, no escuché el... Acá te vas a escuchar. Espérame. Galicia López Ricardo, sí estás. Vale. Gracias. ¿Alguien más? No, bueno, entonces, ahora sí, nos vemos el lunes, no, que el lunes, el miércoles, quedó grabada la clase, ahorita les subo el